La carta de Judas, un mensaje breve pero profundo, escrita probablemente a mediados del siglo I. La carta de Judas tiene un mensaje único y sorprendente. A pesar de contar con tan solo 25 versículos, su contenido ofrece una riqueza teológica y literaria que no pasa desapercibida. Podríamos considerar esta carta como un sermón epistolar, es decir, una obra cuyo contenido principal pudo haber sido entregado como una homilia si Judas y sus lectores se hubieran podido reunir en persona. El trasfondo intelectual de Judas se encuentra en la literatura del judaísmo palestino, aunque muestra competencia en el griego. Contrario a lo que se asume comúnmente sobre los autores del Nuevo Testamento, Judas no dependió principalmente de la versión griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta refleja un conocimiento más profundo del texto hebreo original. El propósito principal de Judas es advertir sobre ciertos individuos que se han infiltrado en la comunidad cristiana. Estos opositores eran carismáticos itinerantes con tendencias antinomianas, es decir, rechazaban toda autoridad moral, incluida la ley de Moisés y la ley de Cristo. Usaban la gracia como excusa para la inmoralidad, afirmando que el hombre con el Espíritu Santo no estaba sujeto a ninguna norma externa. Judas ve esta actitud como una irreverencia hacia Dios. Judas también recuerda a los creyentes las enseñanzas apostólicas y los exhorta a mantenerse firmes en la fe. Dato 1. La carta amorosa. Los cristianos suelen tener una traducción o versión de la Biblia con la que están más familiarizados. Un ejemplo interesante aparece en el primer versículo de Judas, que en varias traducciones dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Sin embargo, el texto griego original usa la palabra amados en lugar de santificados. Este matiz cambia la perspectiva de la carta. A pesar de ser un texto dirigido contra el libertinaje, Judas presenta a un Dios profundamente amoroso. Así, el primer versículo podría leerse de la siguiente manera: Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Este detalle revela un Dios cercano y lleno de gracia, incluso en medio de una dura advertencia. Dato 2. Jesús sacando al pueblo de Egipto. El versículo 5 de Judas ofrece una fascinante diferencia entre traducciones. Algunos dicen: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Por otro lado, algunas traducciones dicen: y quiero recordaros que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron. El uso de la palabra Jesús en lugar del Señor es impactante. ¿Cómo puede Judas atribuir a Jesús la liberación de Egipto? Este detalle parece inusual, dado que Jesús como figura humana no aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, esta lectura se apoya en manuscritos unciales como el Alejandrino y el Vaticano. Algunos sugieren que podría tratarse de Josué. Es posible que los que admitieron esta lectura entendieran que se trataba de Josué. Es cierto que no fue Josué, sino Moisés el que sacó al pueblo de Egipto, pero fue Josué y no Moisés el que lo introdujo en la tierra prometida. Otros comentaristas, como Richard Bauckham, proponen que Judas está usando un enfoque tipológico. Es posible que, teniendo en cuenta el uso general de Judas, haya utilizado Señor aquí para referirse a Jesús, no tanto porque esté preocupado por explicar la actividad preexistente de Cristo, sino más bien porque en su aplicación tipológica a estos eventos del Antiguo Testamento al presente, es el Señor Jesús quien ha salvado a su pueblo, la Iglesia, y será el juez de los apóstatas. Dato 3. Unos ángeles caídos. En los versículos 6 y 7, Judas conecta el pecado de los ángeles con el pecado de Sodoma y Gomorra, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero, ¿de dónde proviene esta idea de los ángeles caídos? Aunque no aparece explícitamente en el Antiguo Testamento, parece estar basada en Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y las nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aunque la interpretación es discutible, ya que no todos veían seres angelicales en estos versículos, es indiscutible que la interpretación popular involucra a los ángeles. Esta interpretación angélica fue predominante en la literatura judía, como señala Jenny L. Green. Estas interpretaciones de Génesis, las que no involucran a los ángeles, son insignificantes en comparación con las fuertes voces a favor de la interpretación angélica, la cual fue dominante en la literatura judía y se abrió paso en la reflexión cristiana. El libro que contiene la reflexión más extensa sobre estos ángeles caídos es Primera de Enoc. Dato 4. Una pelea por Moisés. El versículo 9, Judas menciona una intrigante disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Este versículo no se encuentra en el Antiguo Testamento. Judas parece basarse en la literatura judía apócrifa, específicamente en el Testamento o la Asunción de Moisés. Aunque estos textos han llegado incompletos a nuestros días, es evidente que Judas estaba familiarizado con ellos, como también lo estaban Clemente de Alejandría y Orígenes.